Hola, qué placer poder saludarte. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa Felicidad Plena. Y si querés contactarte con nosotros, te vamos a obsequiar un ejemplar de las Sagradas Escrituras para que puedas aprender más acerca de la Palabra de Dios. También te vamos a obsequiar el taller de apoyo espiritual para que tengas 30 lecciones para aprender acerca de las Sagradas Escrituras y un libro complementario, Viva con Esperanza, donde desarrolla los temas de los 8 remedios naturales. Así que te invito a que te contactes con nosotros a nuestras vías de contacto. Si querés llamarnos gratuitamente, lo podés hacer al 0800-555-0201 o a través de nuestra página web www.felicidatplena.org. También en Facebook y en Twitter nos encontrás como Felicidad Plena. Hoy vamos a estudiar el interesante tema que aprendemos de las Sagradas Escrituras, el origen del mal y del dolor. El origen, lo que enseña la Biblia acerca del origen del mal y del pecado. Así que vamos a utilizar las Sagradas Escrituras y aprender de este interesante tema. Entonces, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, de los versículos 7 al 10, declaran de la siguiente manera: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Es decir, el mal se originó en el cielo antes de la creación aquí en la tierra, con uno que eligió rebelarse contra el gobierno perfecto de Dios. Dios, claro, pudo haber destruido inmediatamente al rebelde que se oponía a su gobierno, pero en su infinito amor, en su infinita sabiduría, el Señor permitió que el mal se desarrolle. ¿Por qué? Dice la inspiración que hasta que no se desarrolla totalmente, el mal no parece el mal que realmente es. Entonces, todas las consecuencias terribles de desobedecer la santa ley de Dios traen sus consecuencias, y nosotros lo podemos ver en la naturaleza, en la sociedad, en el hombre mismo. De manera que, volviendo a la pregunta, ¿dónde se originó el mal? Se originó en el cielo con Lucifer y sus ángeles que decidieron rebelarse contra el gobierno de Dios. Ahora, ¿en quién se originó el pecado? La respuesta está en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 hasta el 17. Dice de la siguiente manera: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Entonces, ¿en quién se originó el pecado? En un ángel llamado Lucifer. En él es el originador del mal y del dolor. No es Dios. Aunque Dios creó perfectamente a Lucifer, en él se originó el mal. Y entonces, ahora, ¿cómo se trasladó aquí a la tierra ya que comenzó en el cielo? Vimos en el libro de Apocalipsis que Satanás fue arrojado aquí a la tierra. Y aquí entonces es que es trasladado el pecado, el mal, desde el cielo hacia la tierra. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Dice el libro de Génesis en el capítulo 2, versículos 15 al 17.
Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? El árbol de la ciencia del bien y del mal. La sugerencia de Dios para el bienestar eterno, perpetuo del hombre era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿en qué consistió el primer pecado? El libro de Génesis en el capítulo 3, versículos 1 al 6 declaran de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? En desobedecer a Dios. Dios le dijo a Adán y Eva que no coman del árbol, del fruto del árbol. Pero ellos desobedecieron a Dios, no creyeron a Dios, sino que creyeron a la serpiente, a Satanás, que utilizó como medium a la serpiente para engañar a la primer pareja, y así el mal pasara a todos los hombres. Entonces, consecuencias terribles del pecado. ¿Qué es el pecado? El libro de Primera de Juan en el capítulo 3, verso 4 declara, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Es la infracción de la ley de Dios. Dios da su voluntad, Dios muestra el camino, pero el hombre decide escoger otro camino, no hacer la voluntad de Dios, y eso es pecado. Ahora, ¿a quién se somete el pecador? Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir que aquel que comete pecado infringe la ley, pero el pecador se somete al diablo, al enemigo de Dios, aquel que hace el mal desde el principio. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? El libro de Romanos en el capítulo 6, verso 23 declara, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate cómo progresivamente el pecado va tomando forma y finalmente concluye en la muerte de el que se somete al pecado. El pecado se originó en el cielo con Lucifer, se trasladó a la tierra. Lucifer y sus ángeles engañaron a la primer pareja. Como consecuencia, la primer pareja murió y también todos nosotros. Pero tenemos la feliz noticia de que Jesús vino a solucionar el problema de la muerte. Entonces, ¿qué debo hacer? Resistir a Satanás en el nombre de Dios. Dice el libro de Santiago en el capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Solo con la ayuda, la fortaleza y la presencia de Dios en tu vida, en tu corazón, podrás resistir la tentación, podrás resistir al enemigo de Dios, al diablo, para vencer y salir victorioso. Entonces, no transigir con el pecado. Dice el libro de Romanos en el capítulo 6, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los malos pensamientos que llevan finalmente a la acción, a cometer pecado y como consecuencia a la muerte. Allí está Dios, Jesús, para fortalecernos, animarnos, ayudarnos, ayudarte, animarte y sostenerte. Entonces,
¿Qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer? Vencer con la ayuda de Jesús. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, somos vencedores, logramos la victoria, lográs la victoria fortaleciéndote, animándote por medio de la presencia de Dios en tu vida, en tu corazón. Y esto se logra leyendo la Biblia, orando y depositando tu confianza en las manos de aquel que puede librarte, sostenerte y ayudarte en medio de las circunstancias más complejas, adversas y difíciles de la vida. Ahora, tenés que tomar una decisión, una resolución, y yo también. ¿Cuál debe ser? Procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Claro que sí, aceptás, es lo mejor, es la mejor decisión que podés tomar. El pecado destruye, amarga, trae infelicidad, insatisfacción, tristeza a tu vida, a la mía también. Pero con la ayuda del Señor Jesús, el divino pastor, el divino maestro, Él nos puede limpiar, purificar, restaurar, renovar y de esta manera alcanzar alegría, felicidad y contentamiento. Te propongo que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador y de esta manera alcanzarás paz, esperanza y también felicidad. Y recordá que felicidad empieza con fe.